Segunda de Pedro es la obra de un falsificador. La primera prueba en contra de la autoría de Pedro de esta epístola es que el apóstol Pedro era analfabeto. Ya conocemos esto, un pescador de Galilea analfabeto, no una persona versada en el judaísmo helenista, en las religiones de misterios y las filosofías populares de aquella época, como es el caso del autor de esta segunda de Pedro. Por supuesto, hay otros elementos que derriban el mito de que el apóstol Pedro escribió esta epístola. Veamos. Segunda de Pedro fue escrita entrando el segundo siglo. El consenso general es que fue escrita en el año 110. Tenga en cuenta que el apóstol Pedro murió alrededor del año 64. El estilo de Segunda de Pedro es totalmente diferente a la primera epístola. Segunda de Pedro está escrita en un griego pobre, mientras que Primera de Pedro está escrita en un griego rico y muy formal. Según los especialistas, la diferencia en estilo es inmensa. Tanto así que Daniel Wallace reconoce que esta diferencia tan notable en estilo es la paja que le rompe la espalda al camello. En esto se manifiesta la ineptitud del falsificador. Hombre, si vas a falsificar una segunda epístola de Pedro, al menos tómate el tiempo para familiarizarte con el estilo de la primera y trata de imitarlo. No se le ocurra decirle a sus destinatarios que esta es la segunda epístola que les escribe sin haber leído la primera. El autor de Segunda de Pedro menciona las epístolas de Pablo poniéndolas en estatus de escritura. Todos sabemos que aunque las epístolas auténticas de Pablo desde el principio fueron reconocidas como auténticas o autoritativas, no fue hasta finales del primer siglo o el segundo siglo que adquirieron este estatus de escritura. Al hablar de las epístolas de Pablo en plural, indica que para esa fecha ya existía un corpus paulino en circulación, lo cual no sucedió estando Pablo vivo. Indicio de que la epístola fue escrita mucho después de Pablo. Otro detalle para observar, que también pone fecha aproximada a esta carta, es el contexto histórico. El autor evidentemente está luchando con una corriente gnóstica dentro de la iglesia que no iba en línea con sus artículos de fe. Sabemos que el gnosticismo fue un fenómeno que comenzó tarde en el primer siglo a principios del segundo. Así que este es otro detalle importante que sitúa a Segunda de Pedro fuera de la vida del apóstol Pedro. Algo más, el autor de Segunda de Pedro hace un excesivo uso de material de la epístola de Judas. Está cargada también de mitos de la literatura apocalíptica judía. El capítulo 2 de Segunda de Pedro es casi una copia al carbón del libro de Judas o la carta de Judas. Otro detalle que sitúa también Segunda de Pedro a finales del primer siglo o principios del segundo es el tema de la segunda venida de Cristo. Para esa fecha ya muchos estaban extremadamente impacientes, al punto de que algunos afirmaban que aquello de la segunda venida fue, en el mejor de los casos, un error de cálculos. El autor anónimo de Mateo se inventa la historia de que Jesús dijo que regresaba en su generación. Pablo asume que llega estando él vivo, pero ya es entrado el segundo siglo y nada de la venida. En el año 64 nadie estaba impaciente porque aún vivían todos los de la generación de Jesús de Nazaret. Pero a finales del primer siglo ya toda aquella generación que supuestamente vería el regreso de Cristo había muerto y Jesús no llegó. Es en esa fecha, a principios del segundo siglo, donde se hace necesaria una excusa para justificar la tardanza. ¿Y cuál fue la excusa que dio el suplantador? El Señor no se tarda, sino que es paciente porque quiere que todos se salven. Típico de nosotros los cristianos. Tenemos una defensa para todo, aún hasta para lo indefendible. La explicación es un absurdo, pero al menos dimos una explicación. No dimos nuestro brazo a torcer. Póngase en los zapatos de los creyentes del primer siglo. Regale sus propiedades porque Jesús ya viene. No lleve a los hijos a la escuela porque ya Jesús viene.
¿Para qué estudiar? No atienda su negocio porque Jesús ya viene. No vaya a trabajar porque Jesús ya viene, está a la vuelta de la esquina. Para después ver qué pasó aquella generación, murió Pablo, murió Pedro y murieron todos los apóstoles y Jesús no llegó. Tenían razón en estar frustrados. La respuesta que le dio el suplantador es absurda porque Jesús no dijo eso. Según lo que dice el anónimo de Mateo, Jesús venía en su propia generación y lo iban a ver las personas que estaban escuchando a Jesús. Claro, entendemos que eso fue un cuento inventado, pero eso es lo que estaban pensando ellos allá al principio del segundo siglo. A estos creyentes del segundo siglo fue dirigida la segunda epístola de Pedro, 40 o 50 años después de la muerte del apóstol Pedro. Concluimos afirmando que segunda de Pedro es una falsificación hecha por un fanático religioso que no tuvo vergüenza al hacerse pasar por un apóstol de Cristo, con tal de sacar ventaja a sus oponentes. Típico de los fanáticos religiosos, que hacen hasta lo impensable con tal de imponer sus particulares creencias y desacreditar a los que lo contradicen. Segunda de Pedro, un documento falso que la Iglesia debe tratar como tal. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y bienestar. Bendiciones.